que se pregunten esta noche, ¿cómo está mi corazón? Pregúntese esta noche cómo está mi corazón. Hoy quiero hablarles de un tema muy especial. Resulta que cuando uno va al médico, hay un examen, el médico empieza pues a chequear cada parte de su cuerpo, le revisa el corazón, los pulmones, revisa cómo están las rodillas, bueno, muchas cosas, pero dentro de esos chequeos que él hace hay uno en particular que a mí me parece súper fastidioso, es que cuando coge una pala te dice, abre tu boca y muéstrame tu lengua, ¿cierto? Ese para mí es fastidioso porque me producen como ganas de vomitar, ¿cierto? Pero resulta que en una ocasión yo pregunté por qué el médico hacía ese examen. Y es que en la lengua se manifiestan muchas de las enfermedades que a veces tenemos en nuestro cuerpo. De hecho, se manifiesta cuando una persona va a sufrir un infarto. Dicen que la lengua cambia de color. Por ejemplo, cuando va a sufrir un infarto, la lengua se pone como morada o azul. Y eso significa que que no hay suficiente oxígeno y por eso la lengua toma ese color. Y por eso los médicos se dan cuenta de si la persona está bien o está mal del corazón. Y pensando en esta conexión que hay física entre el corazón y la lengua, Dios me empezó a hablar de que espiritualmente es lo mismo. Hay una conexión en nuestra lengua y en nuestro corazón. Por eso he titulado esta noche este tema, Muéstrame tu lengua y te diré cómo está tu corazón. Entonces, pregúntele, dígale al que está a tu lado, muéstrame tu lengua. A ver, sáquele la lengua, sí. Saca la lengua y muéstrala al que está a tu lado, ¿cierto? Resulta que para uno saber si nuestro corazón está sano espiritualmente, también el Señor nos va a decir, sácame tu lengua y yo te diré si está sano o no. Entonces, cuando hablamos del corazón nacen todas las cosas, dice la Biblia. En Proverbios 4:23, que es un pasaje súper conocido, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra traducción dice, porque él determina el rumbo de tu vida. Y Jesús también habló acerca de la conexión que hay entre la lengua y el corazón, porque dijo en Mateo 12, 34 y 35, dijo, de lo que abunda en el corazón es de lo que habla nuestra boca. Por eso muchas veces Dios te va a decir, ¿quieres saber cómo está tu corazón? Muéstrame tu lengua, ¿cierto? Entonces, cuando tengo un corazón sano, en lo primero que se va a ver reflejado es en mi lengua. Miremos lo que dice Proverbios 13:3. Si tienen sus Biblias, hoy vamos a estudiar varios pasajes de la Biblia y varios que están en Proverbios. Dice Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible, en el original dice la lengua sana, es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Es decir, dice este proverbio que si mi lengua está sana, yo soy un árbol de vida. Entonces, si yo soy un árbol de vida, los frutos que salen de mí son frutos de vida. Pero si mi lengua no está sana, pues los frutos que yo doy no son precisamente los de un árbol de vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar sobre la lengua, lo que dice Dios en su palabra, nos damos cuenta que en la lengua está la raíz de todos los problemas que nosotros hemos tenido, quizás. ¿Cuántos muchas veces nos hemos visto involucrados en situaciones que no nos gustaría estar por causa de nuestra lengua, ¿cierto? ¿Cuántas veces en enfermedades por causa de mi lengua? En muchas situaciones nos vemos por causa de nuestra lengua, ¿cierto?
Entonces, para tener un corazón sano, yo tengo que evaluar el estado de mi corazón, ¿cierto? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? ¿Qué palabras son las que salen de mi boca? Y para tener un corazón sano, pues nos toca mirar nuestra lengua. Y yo quiero hablarles acerca de un texto que encontramos en Santiago 3, del 2 al 9. Y este es un texto tremendo porque nos habla de cómo es nuestra lengua. Y este pasaje es fundamental para entender cómo es nuestra lengua. Santiago 3, del 2 al 9. Dice lo siguiente: porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos aquí han ofendido a alguien alguna vez? ¿Cierto? Todos. ¿Cuántos aquí han dicho cosas que después dicen, uy, yo no debía haber dicho eso? ¿Cierto? Uno se arrepiente. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, sin vergüenzas. ¿Cuántos alguna vez han ofendido a alguien con palabras alguna vez? ¿Y a cuántos los han ofendido con palabras alguna vez? A todos, dice la Biblia y dice este pasaje, dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo, bueno, seguimos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿cierto? Entonces aquí Dios nos da ejemplos visuales para entender cómo es nuestra lengua. Y dice, sigue en el 6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Dice que está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos también a los hombres que han sido creados a semejanza de Dios. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces vemos cómo Dios es tan gráfico para que tengamos una idea de lo importante que es nuestra lengua. Él da ejemplo primero de los caballos. Los caballos son como bestias salvajes, ¿cierto? Para uno poderlos domar, para uno poderlos dominar, tenemos que ponerle un freno, ¿cierto? Y precisamente ese freno se pone en medio de la boca y se pone entre los dientes y la lengua, preciso. Y cuando uno frena, lo que lastima al caballo y lo hace parar es el dolor que causa en su lengua, ¿sí? Y dice, también da el ejemplo acerca de las naves, ¿cierto? Dice que son controladas por un pequeño timón. Pero si ese timón no es dirigido por alguien, si ese timón se suelta, queda solo, ¿cuál es el destino de esa nave, ¿cierto? Destrucción. Se puede estrellar contra un témpano de hielo, se puede hundir, puede causar muchas tragedias, ¿cierto? Porque el destino de esa nave es de quien dirige ese timón. Entonces también da el ejemplo de una chispa pequeña, y ese es un gran ejemplo de cómo comienza una pelea. ¿Cuántos de aquí han peleado alguna vez?
Levanten la mano. ¿Cierto? ¿Cómo empieza una pelea? ¿Cómo empieza una pelea? A ver, cuénteme, ¿cómo empieza una pelea? ¿Cómo? Sí, por algo que alguien dice, ¿cierto? En un momento, digamos, como cuando hay mucho fervor, cuando hay mucho calor, alguien dice algo, una palabra maldicha en un mal momento, y eso es una chispa que enciende un gran bosque. O si no, pregúntenos a los que estamos casados, ¿cierto? De eso sí podemos hablar. Una palabra maldicha en un mal momento, eso se enciende ese bosque en nuestras casas, ¿cierto? Uno puede ser el más espiritual, pero nos dicen algo y mejor dicho, mejor dicho, sale todo lo que hay en nuestro corazón. En un momento incorrecto. Entonces, eso es la lengua. Ella puede hacer que un día sea un día maravilloso, un día bendecido, victorioso, pero también puedes hacer un día que sea terrible, ¿cierto? Y luego dice que la lengua es un veneno mortal. Entonces vemos que hay una conexión entre la lengua, porque de lo que abunda, como dijo Jesús, de lo que hay en el corazón, de eso es lo que va a hablar la boca. Entonces, y lo que hay en mi corazón se ve reflejado en mi lengua. Entonces la pregunta hasta este punto es, ¿cómo está tu lengua? ¿Cómo está tu lengua hoy? ¿Cómo estuvo tu lengua hoy? ¿Cierto? Si yo identifico que mi lengua no está bien, voy a identificar que algo no está bien en mi corazón, ¿cierto? Por eso a veces, digamos, el tema del corazón es un tema muy importante, muy serio, y aún para ustedes solteros, ¿cierto? Porque debemos de guardar el corazón de sentimientos, debemos de guardar el corazón de la idolatría, debemos de guardar el corazón de las malas palabras, debemos de guardar el corazón de muchas cosas, ¿sí? Debemos de sanar, porque a veces uno ve en los jóvenes un desespero por llenar vacíos con muchas cosas, con hombres, con relaciones, con música, con ropa, con muchas cosas. Pero la pregunta final es, ¿qué es lo que hay en mi corazón que yo deseo llenar? ¿Cierto? Entonces, si ustedes quieren, no hay nada mejor que uno casarse, pero con un corazón sano, porque si usted se casa con un corazón herido, usted va a herir a la persona con la que se casa. Entonces, hay que llegar a la raíz del problema, y la raíz está en mi corazón, ¿cierto? Entonces ahora, de la misma manera que un médico diagnostica, nos da un diagnóstico sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro físico, asimismo nosotros debemos de diagnosticar nuestra lengua. Y yo les quiero hablar puntualmente de algunas enfermedades comunes que se ven en nuestra lengua. Entonces, la primera enfermedad la encontramos en Proverbios 10:19. Y dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Ustedes saben cuál es la primera enfermedad para darme cuenta que algo no está bien en mi corazón? Hablar mucho. Muy bien, así es. Mire al que está a su lado. Mírele a ver si tiene cara de que habla mucho, porque esto es un signo. Una persona que habla mucho es un signo de que algo no está bien en el corazón. En las muchas palabras no falta pecado. Entonces, una persona que habla mucho es porque no logra refrenarse, ¿cierto? Es suelto en sus palabras, va ahí hablando y diciendo bobadas, un poco de cosas que no tienen sentido, ¿cierto? Y eso habla de que algo mal está en nuestro corazón. Entonces, cuando veo a una persona que habla y habla, no el que está predicando porque a ese le toca hablar, sino cuando usted ve a alguien que habla y habla, usted detecte que hay un problema en ese corazón. Y aún hasta para con Dios. Miremos lo que dice Felipe. ¿Tú me puedes colaborar con este pasaje? Eclesiastés 5, creo que del 1 al 2.
aún para con Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros creemos que venir acá y expresarle un poco de palabras al Señor. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. El 2, por favor, Felipe. Dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces les decía, uno a veces viene y empieza a hablar y sí, Señor, te amo, y usted ni siquiera está sintiendo que ama a Dios. Sí, Señor, yo te prometo que voy a ser la mujer más obediente con mi esposo. Y llega a la casa y se le olvida, ¿cierto? Entonces son una cantidad de palabras sueltas, palabras que no salen realmente de nuestro corazón, sino hablar por hablar. Y dice que ese es el sacrificio de los necios, hablar mucho. Entonces, ¿cuántos oídos nos dio Dios? 2, ¿cierto? ¿Y cuántas bocas? Dios lo hizo a propósito, ¿cierto? Es algo que Dios hizo a propósito. ¿Será que Dios no nos dio 2 oídos y una boca? ¿O cuántos quisieran tener 2 bocas? No, ¿cierto? Con una es suficiente, ya tenemos suficiente con una, ¿cierto? Y la Biblia es muy clara cuando dice que en las muchas palabras hay pecado. Entonces, por favor, refrenemos nuestra boca. La segunda enfermedad que se ve en la lengua la encontramos, porfa, Felipe, Mateo 12:36. Y este pasaje de Mateo 12:36 nos habla acerca de las palabras. Dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas. Otra versión dice palabras inútiles, necias, no son útiles, ¿cierto? Palabras que dije hoy y que no quise decir. Palabras que yo no entiendo la dimensión de esas palabras, ¿cierto? Uno a veces se pone a decir cosas y uno dice, pero yo qué dije, ¿cierto? Yo cuando entiendo lo que quise decir, ¿cierto? Palabras, digamos, que salen de mi boca que aún hasta contra mi vida. Maldigo el día que nací, contra mi salud, contra mi cuerpo. Palabras inútiles de enfermedad, palabras contra los hijos, contra el esposo, contra la familia, palabras necias y palabras que Dios dice me darán cuenta en el día del juicio final. Entonces, ven por qué es tan importante diagnosticar cómo está nuestra lengua. Y la tercera enfermedad se encuentra en Levítico 19:16. Y esta tercera enfermedad, y yo me he dado cuenta que esta es la tercera enfermedad en que más caemos las mujeres, y es la murmuración, ¿cierto? Y hay un texto, bueno, que dice Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, ¿cierto? Lo dejamos hasta ahí. Murmuración, ¿cierto? Rumores, chismes. Y hay un texto en Proverbios 18:8, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Otra versión dice, los rumores son como pequeños bocados, ¿cierto? Chismes, cosas que yo no sé si son verdad o no. Cosas como, si viste a alguien, si viste cómo le picó el ojo a ese muchacho, si viste que no sé quiéncita está saliendo, si viste que tal persona no volvió a la iglesia, quién sabe, esa persona debe estar mal. Algo
debe estar mal. Y ni siquiera nos tomamos la molestia de llamar a la persona, oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Tienes para el transporte? ¿Tienes para comer? No, pero participamos del chisme, del rumor. Dice la Biblia, no difundas, no andes chismoseando, chismosos. No lo hagas, porque a veces nosotros creemos, si viste el pastor, no saludó a Carmencita. Eso es porque Carmen es muy rebelde. ¿Sí? Entonces, pero empezamos a participar y lo peor no es solamente cuando nosotros inventamos el rumor, sino cuando también participamos. Somos tan culpables como el que inventa el rumor. Nos armamos unas películas como Hollywood. Mejor dicho, la Rosa de Guadalupe nos queda chiquita al lado de los rumores, de los chismes, de las películas que nos podemos hacer en nuestra cabeza. Entonces, y lo peor es cuando uno empieza el chisme. Cuando uno dice, es que yo creo que es así. Yo creo que lo que yo vi es verdad. José le estaba picando el ojo a la niña del lado. Yo lo vi. ¿Sí? Chismes, rumores que los damos por cierto cuando ni siquiera sabemos que es cierto. Y si fuera así, ¿a nosotros qué? ¿Cierto? Es la vida de ellos. Entonces, pero esto a los ojos de Dios es grave. Es grave porque la murmuración, y es mucho más grave cuando la murmuración es hacia nuestras autoridades, hacia nuestros pastores, aún hacia nuestros gobernantes. Así no nos guste Petro, tenemos que orar por él. A mí me encanta mi hijo cuando yo voy así como a murmurar contra una autoridad, por ejemplo, a veces porque he murmurado. Le he dicho, tengo una rabia con los pastores, imagínate tal cosa. Y él me dice, mi hermana, ¿usted qué hace murmurando de sus pastores, de su autoridad? Y hace unos días me llegó una imagen de Luisito, el jugador, Luis, el jugador que le secuestraron el papá, Luis González. Díaz. Pensé que era de esta familia. Entonces, Luis, la imagen decía, suelten a mi papá y llévense a Petro. ¿Y a cuántos nos gustaría que fuera así, cierto? En el fondo del corazón. Y a mí me pareció chistoso y se las envié a algunas personas. Y mi hijo no me dijo jajaja ni nada de eso, sino me reenvió la imagen y me mandó Romanos 3:1. Oren por sus autoridades, sométanse a ellas. Entonces, así toca hacer con los murmuradores. En un pasaje, creo que en Isaías, dice la Biblia que los murmuradores necesitan aprender doctrina. Cuando usted tenga un amigo porque todos tenemos amigos, de hecho nosotros, porque como dice el pasaje de Santiago, muchas veces nosotros hemos murmurado de los pastores, de las autoridades, de los amigos, de las amigas. Hemos dicho chismes, hemos probado el dulce sabor del chisme. Entonces, cuando tengamos una persona así, ayudémosle a la persona, ¿cierto? Si usted me ve ahí chismoseando, inventando rumores, cosas así, enséñele pasajes, así como hace mi hijo. Mi mamá es peor. Mi mamá, uno le dice, mami, ¿sí sabe el último chisme? Ella enseguida dice, no señora, a mí no me venga con chismes, que los chismosos no van a entrar al reino de los cielos. Es súper chistosa, pero así para todo. Los nietos le dicen, abuelita, este 31 vamos a hacer una parranda, vamos a emborrachar. No señor, los borrachos no entran al reino de los cielos. Y así, porque así toca cortar el pecado. La Biblia dice en Proverbios 20:19, dice, el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no andes con los que hablan de más. Y esto es bien importante porque la Biblia dice, mire, si uno de tus miembros te es ocasión de caer, córtalo. Si tus amigos son ocasión de caer para el chisme, para la murmuración,
corta la amistad, camina en amor con ellos. ¿Cómo es caminar en amor? No participo de sus chismes, de sus murmuraciones, no lo llamo porque sé que si lo llamo me va a contar chismes, entonces lo saludo, lo amo, oro por él. Si necesita un favor, claro que sí, con mucho gusto lo ayudo, pero corto con el chisme, ¿cierto? Salmos 15, del 1 al 3, si por favor me colabora. Ahí dice el Señor, dice algo muy interesante. Dice, ¿quién entrará en la presencia de Dios? Dice el Señor, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Seguimos, porfa. Es hasta el 3. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad. O sea, no es una persona chismosa en su corazón. Seguimos. Dice, el que no calumnia con su lengua a nadie, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche. En otra versión dice, ni admite chismes contra sus amigos. Entonces muchas veces decimos, pero yo ¿por qué no puedo orar? ¿Yo por qué no siento la presencia de Dios? Preguntas, ¿en qué chisme andabas? ¿De quién hablaste mal? ¿Cierto? Por eso no podemos orar. Muchas veces eso pasa, entonces nos toca meternos con Dios y decirle, Señor, perdóname porque he murmurado de mis pastores, de mis amigos, he andado de chismosa. Entonces ahí vemos que de las, ¿cuántas cosas decía? Como de 3 cosas, de varias cosas que decía ahí, 3 son con la lengua. Entonces ahí vemos cómo la lengua está conectada con nuestro corazón. Si yo me la paso hablando mal de otras personas, si yo me la paso murmurando, esparciendo chismes, es porque hay algo mal en mi corazón. Entonces la 4ª enfermedad, esta es la mentira. Es la mentira. Y esta es una enfermedad que debemos tratar porque es una enfermedad fatal. La mentira es algo muy serio, aún exagerar, porque a veces nosotros decimos, y eso se lo decimos mucho a nuestros esposos, a nuestros hijos, usted siempre, eso es exagerar, y eso es una mentira, porque no siempre es así. Mi esposo se la pasa corrigiéndome eso. Usted nunca, y eso es exagerar, eso es decir mentira. Entonces tenemos que tratar con la mentira. Entonces con Dios no hay puntos intermedios, con Él o es verdad o es mentira. En Proverbios 6, 16, Proverbios 6, Proverbios 6, 16, habla de 6 cosas que Dios aborrece. Proverbios 6, 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Seguimos. Los ojos altivos. Volvemos a la lengua mentirosa. Y las manos derramadoras de sangre. Vemos cómo Dios pone la mentira en el mismo lugar del que mata. ¿Cierto? Entonces, sigamos. El corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, o sea, el chismoso, el que murmura. Entonces son cosas que Dios aborrece. Dios detesta el mentiroso. Entonces 3 cosas de esas tienen que ver con nuestra lengua. Entonces miremos cómo está conectada nuestra lengua con lo que hay en nuestro corazón. Entonces si la lengua determina si uno va a vivir agradando a Dios, ¿cierto? Si va a llevar una vida con el favor de Dios, hablando las cosas que a Dios le agradan, ¿cierto? O una vida donde Dios nos desecha, donde nos dice, no, mijito, con mentiras no, como dice la canción, por ahí hay una canción que dice, con mentiras no, ¿cierto? Entonces Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominables a Jehová, pero los que hacen verdad
los que hablan verdad son su contentamiento. Entonces, Dios aborrece. Cortemos con la mentira. De raíz, ¿cierto? Dios detesta la mentira. Toda mentira proviene de un lugar, de Satanás, del diablo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, Juan 8:44, dice, ustedes son de la naturaleza de su padre, el diablo, porque las obras que él hace, ustedes las hacen. Él es un mentiroso desde el comienzo. ¿Quién engañó a Adán y a Eva? El diablo. ¿Quién le dijo mentiras? El diablo nos dice mentiras, nos dice, no, mire, si usted hace pecado, la va a pasar súper delicioso. Mentiras, porque el pecado nos esclaviza. Él es un padre de mentiras. La mentira ha sacado a muchos del camino de la verdad, porque creyeron mentiras que Satanás les dijo. Mientras más digo mentiras, más me sumerjo en la naturaleza del diablo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de esa naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿de qué naturaleza estoy siendo yo? ¿De la del diablo o de la de Jesucristo, que dice que Él es la verdad? Nuestra lengua determina nuestro futuro, nuestro destino, ¿cierto? Dice, si mi corazón está mal, todo se refleja en las palabras que yo hablo. Entonces, de todas estas enfermedades, hay muchas más enfermedades de la lengua, pero pues no hay tiempo para tanta cosa. Entonces tenemos que detectar cuál necesita sanidad, ¿cierto? ¿Cuál de todas estas ha estado allí por mucho tiempo? ¿Y cuál de estas he logrado parar, refrenar? Refrenar es saber cuándo hay que parar, ¿cierto? Porque a veces hay personas que son como una ametralladora, disparan y disparan a todo, ¿cierto? Y no se pueden controlar. Y cuando uno no se puede controlar en las palabras, entonces termina diciendo mentiras, murmurando, termina diciendo, se une a las palabras inútiles. Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos, como dice mi mamá, no entrarán en el reino de los cielos. La mentira hay que erradicarla, hay que tratarla, ¿cierto? Tenemos que llegar a la raíz de nuestro corazón. ¿Por qué yo digo tantas mentiras? Porque a mí me gusta murmurar, ¿cierto? Hay un texto que les quiero mostrar, pero ese sí no lo buscamos, que habla acerca de cómo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, las palabras que salen de mi boca, nos lleva a nuestro destino. Y es un pasaje que encontramos en Números 13, del 26 al 30. Usted se lo puede buscar en su casa. Y habla de cuando Dios le da la tierra prometida a los israelitas. Y ellos están ahí a un paso de conquistar la tierra. Y dice la Biblia que Moisés envía 2 espías, pero 10 de esos espías vienen con un mal reporte. Dicen, no, mire, sí, la tierra que Dios nos va a dar, que Dios dijo que nos iba a dar, es una tierra buena. Allá fluye leche y miel, sus frutos son buenos, pero allá hay gigantes. Y nosotros al lado de esos gigantes nos vemos como pequeñas langostas, ¿cierto? Entonces, ellos no pudieron, dice la Biblia, que esa generación no entró a la tierra prometida, que esa generación Dios la rechazó, porque hablaron de lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Miedo, temor, incredulidad, no tenían fe. Dios ya les había dicho, ustedes van a entrar a esa tierra y la van a conquistar. Dios se las había entregado. Ellos solamente tenían que ir y meterse allá. Ya de los gigantes se encargaría Dios. Pero ellos se dejaron llevar por lo que había en su corazón. Y hablaron de lo que había en su corazón, de su miedo, de su temor. Y el Números 14:27, por favor, ese sí. Dice Números 27, perdón. Dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas?
de los hijos de Israel que de mí se quejan. El otro, porfa. Dice, diles vivo yo Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Como ellos dijeron, no podemos conquistar esta tierra. Dios le dijo, listo, tú lo has dicho, así va a ser. Yo a veces le digo a mi esposo, conforme a tu fe, amén por lo que declaras, porque lo que yo declaro es lo que yo estoy creyendo, ¿cierto? Y eso es lo que va a venir sobre mi vida. Entonces Dios le dijo, así será, las palabras que usted han dicho sobre su vida, sobre su destino, eso será así. Entonces el enemigo, y eso hay que tener cuidado, el enemigo busca momentos de debilidad en nosotros, para que en esos momentos nosotros digamos palabras de maldición, palabras que no son de bendición para nosotros. Cuando nos sentimos como medio débiles, ¿qué decimos? No, eso es que yo estoy enfermo, eso mínimo, me duele un dedo y uno dice, no, eso es un cáncer, es que mi mamá se murió de cáncer, mi tío tenía cáncer. Palabras sobre mi vida que marcan mi destino. Entonces, miren lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, al pueblo de las promesas, al pueblo que Dios le ha dicho, ustedes van a heredar esa tierra, ¿cierto? Conforme a lo que usted diga. Entonces, el timón de mi vida, yo tengo que dirigirlo, ¿cierto? No, mi lengua no puede andar ahí como un caballo desbocado. Entonces, por eso tengo que ver la condición de mi corazón. ¿Qué palabras han salido de nuestra boca últimamente? ¿Qué estoy hablando? ¿Cierto? Y ir a la raíz de todos. Entonces, hay cosas que debo de hacer si quiero sanar mi corazón. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar la raíz de pecado. Acuérdense que Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón es de lo que habla en la boca. Entonces, preguntarnos, Señor, ¿por qué a mí me gusta la murmuración? ¿Por qué a mí me gustan los chismes? ¿Qué hay en mi corazón que tengo que sanar? ¿Por qué yo todavía digo mentiras? ¿Por qué yo declaro cosas sobre mi salud, sobre mi vida? ¿Qué hay en mi corazón que me está llevando a decir estas cosas, a decir estas palabras? Porque nosotros lo que hacemos con nuestra lengua es profetizar sobre nuestras vidas. Por eso hay un pasaje que dice que del fruto de nuestra boca, de nuestra lengua, de lo que nosotros hablamos, comeremos, ¿cierto? Si es fruto de vida, vamos a tener vida, pero si no, es fruto de muerte, ¿cierto? Entonces, debo de tratar lo que nos lleva pues como a las naves, al abismo, ¿cierto? Y digamos, si les había dicho, si uno dice, si uno hiere, es porque hay una herida y algo que no ha sanado en mi corazón. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, el vaso de agua, ¿cierto? Usted puede tener el vaso limpio por dentro y por fuera y puede poner agua ahí, pero si una pequeña basura le cae ahí, contamina toda el agua. ¿Y qué toca? Vaciarla, ¿cierto? Así mismo tenemos que hacer con nuestro corazón. Y por favor, me ayudas con Primera de Juan 1, del 7 en adelante. Lo segundo que tengo que hacer para sanar mi corazón y mi lengua es hacer lo que dice. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Más adelante dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos dicho mentiras, que no hemos murmurado, que jamás hemos hecho eso, somos mentirosos, ¿cierto? Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer es confesar mi pecado. Señor, perdóname porque me encanta murmurar, perdóname porque me encanta decir mentiras, perdóname porque he dicho muchas palabras inútiles sobre mi vida, ¿cierto? Pero también dice la Biblia que hay dos cosas que uno no puede recoger, y una es la palabra lanzada y la flecha lanzada. Nosotros no podemos recoger nuestras palabras,
pero sí podemos confesar nuestro pecado. Dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y lo otro que debemos de hacer es hacer mi parte, lo que yo les decía, cortar, no participar, así como hizo José, dijo, salga corriendo del chisme, de las mentiras y de la murmuración. Por favor, me ayudas con Romanos 6:12 ya para terminar, pero antes de leerles ese pasaje quiero compartirles esto. Dice aquí algunas cosas que pueden revelar lo que hay en la lengua. Una lengua áspera, o sea, una persona que siempre está hablando como con amargura, revela un corazón enojado. Una lengua negativa revela un corazón temeroso. Una lengua jactanciosa revela un corazón inseguro. Una lengua hiperactiva, o sea, que no para de hablar, revela un corazón inestable. Una lengua que juzga revela un corazón culpable. Una lengua que critica revela un corazón amargado. Y ya para terminar, Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el 13, por favor. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Se acuerda que hablamos en Santiago que la lengua es un miembro que está en medio de nuestro cuerpo? Dice, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, para Dios es muy importante que nosotros nos limpiemos de todas estas cosas, porque nuestra boca es el instrumento que Él usa. ¿Cómo predicamos a otros si no tenemos la lengua, cierto? ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no tenemos la lengua? Necesitamos, y dice la Biblia que debemos presentar nuestros miembros, rindamos nuestra lengua, rindamos nuestros miembros como instrumentos de Dios, como instrumentos para el bien, para bendecir. Usemos nuestra lengua para bendecir y no para maldecir. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.